¿Acaso el dinero puede en verdad comprarlo todo, excepto lo único que realmente importa? Para Isabela Vargas, esta pregunta no era simple filosofía, sino una sentencia diaria grabada en los muros de mármol de su fría mansión en Tijuana. De día, ella era la dama de hierro del imperio inmobiliario Vargas, una directora ejecutiva cuya firma valía millones y cuya mirada era capaz de helarle la sangre al más valiente de los ejecutivos. Sus días eran una fortaleza de juntas, gráficos y decisiones implacables. Pero cuando caía la noche y el silencio de su fortaleza personal la devoraba, ella era simplemente Isabela, una madre viuda, atormentada por la soledad y una desconfianza que se había convertido en su segunda piel. En medio de tanto lujo, su pequeña Sofía, de 7 años, era un reflejo de su propia alma, una niña rodeada de todo, pero carente de lo esencial, un calor humano que ningún dinero podía fabricar. La niña, con sus ojos grandes y curiosos, hablaba más con sus muñecas que con la gente, viviendo en un castillo de oro que más bien parecía una jaula dorada. Y es en este punto de nuestra historia que la vida de Isabela llega a un límite, un momento que lo define todo. Y si tú también conectas con estas conmovedoras lecciones de vida, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque lo que viene a continuación es la prueba de que la esperanza puede nacer de la más grande decepción. La gota que derramó el vaso para Isabela llegó aquella noche de 1900, viernes, disfrazada de una cena elegante. El pretendiente, con su sonrisa pulida, no disimulaba el brillo de la codicia en su mirada. Él no veía a Isabela, la mujer. Veía una caja fuerte andante. Cada halago sonaba falso, e Isabela sentía un nudo en el estómago, un cansancio que pesaba más que todo su imperio. Mientras él hablaba de inversiones, ella solo podía pensar en cómo ese hombre miraría a Sofía, como un activo más. Fue allí que una fría determinación se apoderó de su corazón. Ella ya no sería la presa. Si el mundo quería jugar, ella pondría las reglas para encontrar un amor verdadero. Después de despedir al pretendiente con una frialdad cortés que ocultaba su tormenta interior, Isabela se quedó sola en la inmensidad de su salón. El eco de sus tacones sobre el mármol era el único sonido que rompía un silencio aplastante. Un silencio que ni la más cara de las obras de arte podía llenar. Fue entonces cuando entró Elena, su ama de llaves, una mujer de cabello cano y manos arrugadas, que había servido a su familia desde antes de que Isabela naciera. Sin decir una palabra, le ofreció una simple taza de té de manzanilla. Elena no necesitaba preguntar. En los ojos de Isabela veía el mismo cansancio y la misma decepción que había visto tantas veces. Mi esposo, que en paz descanse, era carpintero, dijo Elena con voz suave, mirando un punto lejano. Nunca tuvo para darme joyas, pero me dio algo más valioso, su tiempo, su respeto y un amor tan sólido como la madera que trabajaba. A veces, niña, el verdadero tesoro no brilla, solo da calor. Aquellas palabras, tan sencillas y tan profundas, fueron como una llave que abrió una puerta secreta en el alma de Isabela, iluminando una idea tan aterradora como esperanzadora. Inspirada por la pureza de las palabras de Elena, Isabela sintió cómo la resignación se transformaba en una resolución de acero. Subió a su despacho, el centro de mando de su vasto imperio, pero por primera vez no encendió la computadora para revisar contratos multimillonarios, sino para demoler su propia vida. Con la misma precisión con la que analizaba el mercado inmobiliario, comenzó a buscar una pequeña casa en un barrio obrero de Tijuana, un lugar anónimo donde el apellido Vargas no significara nada. Cada clic del ratón era un paso más lejos de la jaula dorada. Creó una historia, una identidad. Sería Isa, una viuda que había perdido a su esposo y luchaba por darle un futuro a su hija. Vendió en secreto algunas de sus joyas personales,
no las que tenían valor sentimental, sino las que representaban un mundo de apariencias, y con ese dinero aseguró su nuevo y humilde refugio. Ya no era un juego, era un plan de batalla. Se disfrazaría de pobre para encontrar la única riqueza que le faltaba. Un hombre que no viera su fortuna, sino su corazón, y sobre todo, el de su hija Sofía. El día de la mudanza fue un ejercicio de humildad que Isabela no había experimentado en décadas. Acostumbrada a un ejército de personal que orquestaba su vida, ahora se encontraba cargando cajas de cartón bajo el sol de Tijuana. El aire del barrio olía a comida casera y a tierra mojada, una mezcla extraña y viva que contrastaba con la atmósfera esterilizada de su mansión. La casita, aunque limpia y recién pintada, se sentía diminuta, casi asfixiante. Para Sofía, la confusión inicial dio paso a una extraña curiosidad. Isabela, con el corazón encogido por el peso de su engaño, se arrodilló frente a ella y le explicó que jugarían a un juego secreto, el juego de la vida sencilla, donde serían aventureras en un nuevo mundo. La niña, ávida de la atención de su madre, aceptó con una sonrisa que alivió y a la vez apuñaló el alma de Isabela. Esa noche, mientras Sofía dormía en su pequeña habitación, por primera vez sin el zumbido del aire acondicionado, Isabela lloró en silencio, no por el lujo perdido, sino por la aterradora fragilidad de su plan y la inocencia que estaba poniendo en juego. Una semana después, con la pequeña familia, adaptándose a su nueva rutina, llegó el momento de poner la pieza final del tablero. Isabela redactó un anuncio en un trozo de papel y lo pegó en el poste de la esquina. Se solicita jardinero para jardín pequeño. Se ofrece pago justo. Cada día observaba desde la ventana rechazando a un par de hombres cuyo interés parecía ir más allá de las plantas. Hasta que una mañana un hombre se detuvo frente al jardín descuidado. Era Javier Morales. Su camioneta era vieja, pero estaba impecablemente limpia. Su ropa de trabajo, aunque gastada, no tenía un solo rasgo de descuido. Isabela lo observó con el corazón latiéndole con una mezcla de nerviosismo y expectación. Él no tocó el timbre de inmediato. En su lugar, se agachó. Tomó un puñado de tierra seca y la desmoronó entre sus dedos con la concentración de un artesano. Tenía una presencia serena, una fuerza tranquila que emanaba de sus hombros anchos y de la calma en su mirada. Cuando finalmente se acercó a la puerta, Isabela supo, con una certeza que la asustó, que el verdadero juego estaba a punto de comenzar. Isabela respiró hondo, se despojó mentalmente del aceo y abrió la puerta encarnando a Isa, una mujer frágil y agobiada por las circunstancias. Frente a ella, Javier Morales la miraba con una calma que la desarmó por completo. No había en sus ojos la lástima condescendiente que esperaba, ni la impaciencia de un hombre apurado, sino una serenidad profesional. Ella le explicó, con voz deliberadamente vacilante, que solo podía permitirse un mantenimiento básico, que el jardín era un pequeño lujo que quería darle a su hija. Mientras hablaba, accidentalmente, dejó caer al suelo una factura de la luz, fingiendo un gesto de torpeza y vergüenza al recogerla. Era su primera prueba, un anzuelo para medir su reacción. Javier no mordió el anzuelo, simplemente desvió la mirada con respeto, dándole privacidad, y cuando ella se reincorporó, él siguió hablando de la tierra y las plantas como si nada hubiera pasado. «No se preocupe, señora», dijo con voz grave y honesta. «Haremos lo mejor con lo que se tiene. La belleza no siempre cuesta mucho dinero». En ese instante, Isabela sintió una punzada de vergüenza por su propio engaño. Le ofreció el trabajo y él aceptó con un simple y firme apretón de manos que se sintió más real que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Javier comenzó a trabajar al día siguiente y los sonidos de sus herramientas se convirtieron en la nueva banda sonora de la casa. El Kun
raspar de la pala contra la tierra, el corte preciso de las tijeras de podar, eran ruidos honestos, ruidos de creación que llenaban el silencio al que madre e hija estaban acostumbradas. Sofía, que normalmente pasaba las horas en su cuarto, se sentó junto a la ventana de la sala, observando a aquel hombre trabajar bajo el sol con una fascinación que Isabela no le había visto nunca. Después de 2 días de observación silenciosa, la pequeña abrió la puerta y salió al jardín. Isabela la observaba desde la cocina, con el corazón en un puño. Javier se dio cuenta de la presencia de la niña, y en lugar de ignorarla, dejó sus herramientas, se limpió las manos en sus pantalones y se arrodilló lentamente para quedar a su altura. «¿Sabes?», le dijo con una sonrisa suave. «Creo que aquí abajo viven unas lombrices muy tímidas. Me ayudan a que la tierra esté sana para las flores». Sofía no respondió, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Isabela, oculta tras la cortina, sintió que se le nublaba la vista. Aquel gesto tan puro y desinteresado no era parte de ninguna prueba. Era la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Javier en el pequeño jardín se transformó en el ancla de la nueva vida de Sofía. La niña, antes solitaria y callada, esperaba con ansias las tardes en que él llegaba. Su timidez inicial se disolvió como el azúcar en el agua, dando paso a una curiosidad infinita. Juntos se convirtieron en los guardianes de aquel pedazo de tierra. Javier le enseñó a diferenciar el canto de los pájaros. Le mostró cómo las cochinillas se hacían bolita al tocarlas y le explicó, con una paciencia de santo, por qué el sol era tan importante para el pequeño girasol que habían decidido plantar. Isabela los observaba desde la ventana de la cocina con un torbellino de emociones en su interior. La CEO, la estratega, le susurraba que todo podía ser una farsa, un acto calculado para ganarse su confianza a través de la niña. Pero la madre veía a su hija reír a carcajadas por primera vez en años, con las rodillas manchadas de tierra y los ojos brillantes de vida. Cada risa de Sofía era un golpe directo a la armadura de cinismo que Isabela había construido a su alrededor, y se odiaba por dudar de algo que le estaba devolviendo el alma a su hija. Sintiéndose cada vez más confundida y desesperada por encontrar una falla, por validar sus miedos, Isabela decidió que era hora de una prueba más contundente. Una tarde calurosa, le ofreció a Javier un vaso de vino de sí, agua fresca en la cocina. Mientras él bebía, ella dejó deliberadamente su bolso sobre la mesa, con el cierre abierto y un fajo de billetes asomándose de manera evidente. «¡Ay, qué calor! Voy un momento a mi cuarto a refrescarme», dijo, con una naturalidad ensayada que le revolvió el estómago. Se ocultó en el pasillo, conteniendo la respiración, con el corazón martillándole en los oídos. El silencio en la cocina era ensordecedor. Esperaba oír el más mínimo sonido, el roce de una mano, algo que delatara el robo. Cuando regresó, Javier seguía de pie junto al lavabo, esperando para devolverle el vaso. Él le agradeció y salió. Isabela se acercó a la mesa y vio que no solo el dinero estaba intacto, sino que Javier había movido discretamente un frutero frente al bolso, como si quisiera protegerla de su propio descuido. Aquel gesto de discreta integridad la golpeó con la fuerza de una revelación. No era honestidad por miedo a ser descubierto, era nobleza. Por primera vez, Isabela no sintió sospecha, sino una profunda y vergonzosa admiración. El episodio del bolso marcó un antes y un después en el corazón de Isabela. La vergüenza que sintió fue tan profunda que decidió, sin admitírselo a sí misma, abandonar sus torpes y crueles experimentos. Su vigilancia desde la ventana ya no era la de una científica en su laboratorio, sino la de una mujer genuinamente intrigada por el hombre que estaba transformando su árido jardín en un pequeño oasis.
empezó a buscar excusas para hablar con él, ofreciéndole agua fresca o limonada, preguntándole sobre los nombres de las flores con un interés que ya no era fingido. Se encontró a sí misma anhelando esas breves conversaciones, esos momentos en que la simpleza de Javier contrastaba con la complejidad de su propia vida. Él hablaba poco, pero sus palabras siempre tenían peso y raíz, como los árboles que tanto respetaba. Isabela se dio cuenta de que, en su absurdo plan por desenmascarar a un farsante, la única que estaba viviendo una mentira era ella, y esa mentira comenzaba a sentirse como una jaula. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos naranjas, Isabela se atrevió a ir un poco más allá. «Parece que tienes un don para devolverle la vida a lo que parece muerto», le dijo, mientras miraba el jardín ahora lleno de brotes verdes. Javier dejó de trabajar y miró el pequeño girasol que Sofía había adoptado como suyo. Su mirada se perdió por un instante. «Hace unos años, la vida me quitó a mi propia familia en un accidente», dijo en voz baja, sin rastro de autocompasión, solo una profunda y serena tristeza. «Este trabajo, cuidar de algo, verlo crecer, me recuerda que incluso después del invierno más frío, la vida siempre encuentra la forma de volver a empezar». En ese momento, Javier se arrodilló junto a Sofía y le explicó cómo el girasol siempre busca la luz. Al verlos juntos, la imagen de ese hombre fuerte, marcado por el dolor, pero lleno de una ternura inquebrantable, enseñándole a su hija sobre la esperanza, rompió la última barrera del corazón de Isabela. Un sollozo se atoró en su garganta y tuvo que darse la vuelta y entrar a la casa para que no la vieran llorar. Apoyada contra la pared de la cocina, lloró en silencio, no de tristeza, sino por haberse enamorado del hombre al que le estaba mintiendo cada día. Los días que siguieron a esa revelación fueron para Isabela una mezcla de paraíso y tortura. El amor que sentía por Javier era como un sol que la iluminaba por dentro, pero su mentira era una sombra gigante que la seguía a todas partes. Ahora, cada conversación con él estaba teñida de un anhelo profundo y una culpa corrosiva. Dejó de espiarlo y comenzó a compartir tiempo con él, usando la excusa del jardín para estar cerca. Le llevaba café por las mañanas y se sentaba en el pequeño porche mientras él trabajaba, escuchándolo hablar sobre las estaciones del año y los ciclos de la vida. Él, a su vez, respondía a su calidez. Sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario y sus sonrisas se volvieron más frecuentes y genuinas. Estaban construyendo un puente invisible entre dos almas solitarias, pero Isabela sabía que ese puente estaba edificado sobre un abismo de engaños. ¿Cómo podría él amarla alguna vez si descubriera que la mujer sencilla y humilde de la que quizás comenzaba a enamorarse era, en realidad, una farsa monumental, una millonaria jugando a ser pobre? El punto de quiebre llegó en la tarde menos pensada. Isabela, sintiéndose por primera vez en meses relajada y feliz, llevó a Sofía a comprar una nieve a un pequeño puesto del barrio. Era una tarde soleada, y mientras veía a su hija reír con la cara manchada de fresa, sintió una punzada de felicidad tan pura y normal que casi olvidó quién era. Fue en ese preciso instante de paz que un lujoso auto negro se detuvo bruscamente a su lado. De él descendió Ricardo Alarcón, un antiguo socio de negocios, un hombre con una reputación tan impecable como su traje italiano. La miró de arriba abajo con una mezcla de shock y desprecio. «Isabela Vargas», dijo en voz alta, casi escupiendo el nombre. «¿Qué demonios haces en este barrio inmundo, vestida como una sirvienta?» El veneno en su voz hizo que Isabela se congelara. Y para empeorar la pesadilla, al otro lado de la calle, Javier Morales, que caminaba de regreso a casa, se detuvo y lo vio todo. El auto, el hombre elegante y sobre todo la expresión de pánico absoluto en el rostro de Isa.
la mujer que creía conocer. El mundo de Isabela se detuvo por un segundo que pareció una eternidad. Su primer instinto, el de la madre leona, fue proteger a su cría. Abrazó a Sofía con fuerza, girándola para que no viera la cara despectiva de Ricardo Alarcón. Luego, la Seo que vivía dentro de ella emergió con una furia helada. Se levantó y la postura sumisa de Isa desapareció, reemplazada por una autoridad que hizo retroceder a Ricardo. No sé qué crees que viste, Ricardo, pero te exijo que te largues de aquí ahora mismo. Este no es tu mundo. Vete. Su voz, baja pero afilada como un cuchillo, no dejó lugar a discusión. Sorprendido por la ferocidad de la mujer que momentos antes parecía una desvalida, Ricardo subió a su auto y se marchó rechinando las llantas. Con el corazón desbocado, Isabela buscó con la mirada a Javier al otro lado de la calle, pero ya no estaba. Se había ido, dejándola sola en medio de las ruinas humeantes de su mentira, con el nombre Isabela Vargas flotando en el aire como una condena. Al día siguiente, Javier llegó a trabajar como de costumbre, pero el aire entre ellos había cambiado. Su habitual sonrisa serena había sido reemplazada por una sombra de duda y dolor en sus ojos. No comenzó a trabajar. Se quedó de pie frente a ella, con las manos en los bolsillos, y le hizo la pregunta que Isabela había temido toda la noche. «Ayer vi lo que pasó, Isa. Ese hombre te llamó Isabela Vargas». Hizo una pausa, y cada segundo de silencio fue una tortura. Busqué ese nombre en Internet anoche, la dueña de medio Tijuana. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó negarlo. Inventó una historia absurda sobre una jefa del pasado, un parecido increíble. Pero su voz temblaba y sus ojos no podían sostener la mirada honesta de Javier. Él la escuchó con paciencia, pero no le creyó. «Lo más valioso que tenemos es la confianza», dijo él, con la voz quebrada por la decepción, «y siento que la he perdido». Sin decir más, dio media vuelta y se fue, dejando el jardín a medio cuidar y el corazón de Isabela completamente roto. Era su punto más bajo, atrapada en una red de mentiras que ella misma había tejido. Si tú también sientes el peso de este engaño, suscríbete y dale a me gusta, porque el camino hacia la verdad y el perdón apenas comienza. Los días que siguieron a la partida de Javier fueron un infierno silencioso. La pequeña casa, que alguna vez representó la esperanza de una vida nueva y sincera, se había convertido en una celda que la asfixiaba con el olor de su propio fracaso. Cada rincón le recordaba a él, el porche donde compartieron un café, el pedazo de tierra donde le enseñó a Sofía a plantar. Isabela apenas comía, y por las noches el sueño le era esquivo, atormentada por la imagen de la decepción en los ojos de Javier. Comprendió con una claridad dolorosa la terrible ironía de su plan. En su obsesiva búsqueda de un hombre honesto, ella se había convertido en una experta de la mentira, envenenando lo único puro que había encontrado. El poder y el dinero que la habían aislado en su mansión ahora la aislaban de la felicidad en esta humilde casita. Se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. La única salida, por aterradora que fuera, era derribar los muros de su propio engaño, pieza por pieza, aunque los escombros la sepultaran. La verdadera fuerza para actuar no vino de su propia angustia, sino de la de su hija. Sofía estaba inconsolable. La ausencia de Javier había dejado un vacío que ni los juguetes más caros del mundo podrían llenar. La niña ya no quería salir al jardín, que ahora parecía triste y abandonado. Su pequeña luz se estaba apagando de nuevo. Cada mañana preguntaba con una vocecita frágil: «Mami, ¿Javier ya no nos quiere? ¿Quién va a cuidar de nuestro girasol?». Esa pregunta era un puñal directo al corazón de Isabela. El daño que su miedo había causado ya no era una teoría. Era una herida abierta en el alma de su hija. Se dio cuenta de que no solo le debía la verdad a Javier, se la
Debía a Sofía. Tenía que enseñarle a su hija que los errores no te definen, sino lo que haces para repararlos. El miedo a ser rechazada por Javier era inmenso, pero el miedo a que su hija creciera viendo a una madre cobarde era insoportable. Con una nueva y temblorosa determinación supo lo que tenía que hacer. Con el alma en vilo, Isabela se aferró a su decisión como un náufrago a una tabla. No sabía dónde vivía Javier, un detalle que en su vida anterior se habría resuelto con una simple llamada a un asistente. Ahora tuvo que recurrir a la humildad. Le preguntó a una vecina, inventando que necesitaba pagarle por el trabajo pendiente. La mujer le dio la dirección con una sonrisa amable, ajena al drama que se estaba desarrollando. El viaje en taxi la llevó a un barrio aún más sencillo que el suyo, un lugar de calles estrechas y niños jugando en la acera, donde las puertas de las casas estaban abiertas y la vida parecía compartida. Se sintió como una extraña, una intrusa en un mundo de autenticidad que ella solo había intentado imitar. Encontró su casa, una construcción pequeña y modesta, pero con un jardín delantero que era una explosión de vida y color. Eran flores vibrantes y plantas saludables que hablaban de un cuidado constante y amoroso. Era el reflejo del alma de Javier. De pie, frente a su puerta, sintió el peso aplastante de su engaño, y por un segundo sus piernas amenazaron con fallar. Pero pensó en Sofía, respiró hondo y llamó. Javier abrió la puerta y la sorpresa en su rostro fue reemplazada de inmediato por una máscara de dolor y desconfianza. La calidez que antes había en su mirada se había extinguido, dejando solo cenizas de lo que habían construido. Isabela sintió una punzada en el pecho, pero no retrocedió. Javier, comenzó con la voz temblorosa pero firme, sé que no tengo ningún derecho a estar aquí ni a pedirte nada. Lo que hice fue imperdonable. Hizo una pausa, dejando que el peso de su admisión flotara en el aire entre ellos. No he venido a darte más excusas, ni a contarte más mentiras. He venido a suplicarte una última oportunidad, no para que me perdones, sino para que conozcas la verdad, toda la verdad, sin importar lo fea que sea. Lo miró directamente a los ojos, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Por favor, ven conmigo a un lugar, y después de eso podrás juzgarme, y te juro que aceptaré tu decisión, sea cual sea. La petición, cargada de misterio y desesperación, lo dejó en silencio, debatiéndose entre la traición que sentía y la sinceridad que ahora veía en los ojos de la mujer que le había mentido. Tras una larga y tensa vacilación, Javier asintió con un gesto seco. El viaje comenzó en un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Isabela había llamado a un auto de un servicio privado, un vehículo negro y elegante que se sentía completamente fuera de lugar en el humilde barrio de Javier. Esta fue la primera señal para él de que el mundo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló. Isabela sentía que el corazón le latía en la garganta. Cada calle que pasaban era un paso más hacia el veredicto final. Repasaba en su mente el discurso que había preparado, pero ahora las palabras le parecían inútiles frente a la enormidad de su engaño. Por su parte, Javier miraba por la ventana, viendo cómo los barrios populares daban paso a avenidas arboladas y residencias de lujo. La confusión luchaba en su interior con la ira y el dolor. ¿Quién era la mujer sentada a su lado? ¿La humilde Isa, que necesitaba ayuda con su jardín, o la misteriosa Isabela Vargas, a la que hombres en trajes caros parecían temer? Se sentía como un actor en una obra cuyo guión no conocía, y la sensación de haber sido un tonto, un peón en un juego incomprensible, comenzaba a quemarle por dentro. El auto finalmente enfiló por un camino privado ascendente, flanqueado por muros tan altos que parecían murallas.
Se detuvieron frente a un portón monumental de hierro forjado que se abrió sin hacer ruido, revelando una propiedad que dejó a Javier sin aliento. No era una casa, era un palacio de cristal y piedra blanca, rodeado por hectáreas de jardines perfectamente cuidados, una obra de arte paisajística que ridiculizaba el pequeño terreno donde él había trabajado con tanto esmero. Fuentes de agua danzaban silenciosamente y la fachada de vidrio reflejaba el cielo de Tijuana como un espejo. Era la clase de riqueza que él solo había visto en las películas, una opulencia tan vasta que parecía irreal. Se giró para mirar a Isabela y en su rostro ya no vio a la viuda luchadora que había conocido. Vio a una extraña, una reina en el exilio. El auto se detuvo en la entrada principal y ella finalmente rompió el silencio, con la voz apenas audible por el miedo. «Bienvenido a mi casa, Javier, mi verdadera casa». Javier salió del auto como si se moviera bajo el agua, cada gesto lento y pesado por el shock. Isabela lo guió en silencio a través de las monumentales puertas de la entrada hacia una sala de estar tan grande y deslumbrante que parecía un museo. Muebles de diseño estaban esparcidos por un espacio de mármol blanco y un ventanal de 2 pisos ofrecía una vista panorámica de todo Tijuana. Era un lugar que gritaba poder y dinero, pero que carecía por completo de calor. Era el escenario perfecto para su confesión. Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, Isabela se giró para enfrentarlo. Después de la muerte de mi esposo, este lugar se convirtió en mi prisión, comenzó con la voz rota. Cada hombre que se acercaba a mí no me veía a mí, veía esto, veía una transacción. Estaba tan asustada por Sofía, tan aterrorizada de que creciera en un mundo donde el afecto siempre tuviera un precio, que me volví paranoica. La miró con el dolor endureciendo sus facciones. Creé a Isa porque estaba desesperada por encontrar una verdad en un mundo de mentiras. Quería encontrar a alguien que pudiera querer a mi hija sin saber que ella era la heredera de todo esto. Fue un plan egoísta y cruel, Javier, y te usé a ti, y no hay un solo minuto en que no me arrepienta. Javier escuchó cada palabra, su rostro transformándose del asombro a una ira fría y profunda. La confesión de Isabela no le trajo consuelo, solo confirmó la magnitud de la humillación que sentía. Cuando ella terminó, un silencio gélido llenó la habitación antes de que él finalmente hablara, y su voz era baja, afilada y llena de un desprecio que la hirió más que cualquier grito. «¿Una prueba?», siseó. «¿Así es como llamas a este circo? No fue una prueba, Isabela. Fue un juego cruel, y yo fui tu juguete, el jardinero pobre al que la millonaria aburrida decidió estudiar como a un insecto para ver si era digno». Dio un paso hacia ella, con los ojos ardiendo de traición. «Me observabas desde tu ventana, ¿verdad? Disfrutaste el espectáculo. ¿Te reíste de mi ingenuidad mientras yo te ofrecía mi honestidad? Lo único de valor que tengo. Pero lo peor, lo más bajo de todo, es que usaste a tu propia hija, jugaste con sus esperanzas. La niña que finalmente sonreía, que esperaba con ansias a que yo llegara, ¿era ella también parte de tu experimento?». Se dio la vuelta, asqueado. «La mujer que conocí, la que me importaba, no existe. Es un fantasma, y no quiero tener nada que ver con la mujer que lo inventó». Las palabras de Javier, cargadas de un dolor genuino, fueron el golpe final para Isabela. Se quedó sin defensas, ahogada en sus propios sollozos, mientras lo veía darle la espalda, listo para caminar fuera de su vida y dejarla sola en la opulenta prisión que había elegido. Cada paso que él daba hacia la puerta era un martillazo en su corazón. Había perdido. Su plan no solo había fracasado, sino que había destruido lo único bueno que había surgido de él. Estaba a punto de perder al único hombre que había amado de verdad, y al héroe que su hija había encontrado. Javier ya tenía la mano en el pesado picaporte
de la puerta cuando una vocecita pequeña y clara como una campana rompió la densa atmósfera de la habitación. «¿Javier?» Ambos se congelaron. En lo alto de la gran escalera de mármol estaba Sofía, con su pijama puesto, luciendo diminuta y perdida en la inmensidad de la casa. En sus pequeñas manos sostenía con sumo cuidado una maceta con el girasol que habían plantado juntos, cuyas hojas comenzaban a marchitarse. Detrás de ella, Elena, la fiel ama de llaves, observaba la escena con el corazón en un puño. Sofía bajó las escaleras lentamente, sus ojos inocentes fijos únicamente en Javier, ignorando por completo la tensión entre los dos adultos. Para ella, el mundo se había reducido a su amigo que estaba a punto de irse de nuevo. Se detuvo frente a él y levantó la pequeña maceta. «No te despediste», dijo con un puchero tembloroso en sus labios. «Nuestro girasol está triste. Me dijiste que necesitaba sol. ¿Y a ti? ¿Ya no me vas a ayudar a que crezca fuerte?» Las palabras de la niña, tan simples y tan puras, cayeron como agua sobre el fuego de la ira de Javier. Todo el enojo y el orgullo herido se desvanecieron al ver la angustia real en el rostro de Sofía. Su mirada fue del girasol moribundo, un símbolo de la única verdad en toda esa historia, a la inmensidad vacía de la mansión, y luego a Isabela, que ahora lloraba sin control. «Mi miedo me hizo cometer un error terrible», sollozó Isabela. «Pero el amor que mi hija siente por ti, lo que construiste con ella, es lo único real que ha pasado en esta casa en años». Javier miró la flor, luego a la niña y finalmente a la mujer arrepentida. Y en ese instante comprendió que el verdadero tesoro de Isabela Vargas nunca había estado en sus cuentas bancarias. El corazón de Javier, que momentos antes era una piedra de ira y traición, se ablandó ante la pureza de la escena. Miró a su alrededor, a la opulencia fría y silenciosa, y por primera vez no vio poder, sino una profunda soledad. Comprendió que aquella mansión era la jaula de oro más elaborada que había visto nunca, y que el plan de Isabela, aunque torpe y doloroso, había sido el grito desesperado de una prisionera. Se arrodilló lentamente, hasta quedar a la altura de Sofía, y con una delicadeza infinita rozó con su dedo una de las hojas caídas del girasol. «Tienes razón, princesa», le dijo con una voz suave que hizo que Isabela contuviera el aliento. «Una promesa es una promesa. Vamos a buscarle el mejor lugar de todo el jardín para que crezca fuerte». Luego se puso de pie y sus ojos se encontraron con los de Isabela. El perdón no se dijo con palabras grandilocuentes, sino con una mirada de profunda comprensión. «Tu método fue un desastre, Isabela», afirmó él, con una sinceridad sin rencor. «Pero tu motivo, el amor por tu hija, ese lo entiendo. Empecemos de nuevo, tú y yo, pero esta vez con la verdad por delante, por favor». Una ola de alivio tan inmensa recorrió a Isabela que casi se dobla. En lugar de eso, dio un paso adelante y por primera vez tomó la mano de Javier, no como Isa, sino como ella misma. El contacto fue un ancla en medio de la tormenta. Juntos, los tres, caminaron hacia los espectaculares jardines de la mansión. Sofía, ahora radiante de felicidad, iba entre ellos dos, contándoles con entusiasmo cómo había regado la planta cada día. Ante la mirada atónita del equipo de jardineros profesionales de la mansión, Isabela, Javier y Sofía buscaron el lugar perfecto. No eligieron un espacio escondido, sino el centro de un enorme rosal, un lugar de honor. Allí, los tres se arrodillaron en la tierra cara y perfectamente abonada, y plantaron con sus propias manos la humilde flor que había nacido en una maceta de plástico en un barrio obrero. Era un acto simbólico, la siembra de su verdad, de su historia, en el corazón de un mundo que hasta ahora solo había conocido de apariencias. 6 meses después, la mansión de Isabela Vargas ya no era la misma.
El silencio solemne había sido reemplazado por el eco de las risas de Sofía corriendo por los pasillos y el sonido de música latina que a Javier le gustaba poner mientras cocinaba en la enorme cocina, enseñándole a Isabela a preparar platillos sencillos que ella nunca en su vida había imaginado. Las paredes, antes desnudas y frías, ahora exhibían con orgullo los dibujos coloridos de la niña. Isabela había aprendido a delegar más en su empresa para poder pasar las tardes en casa, no como una prisionera, sino como la feliz matriarca de una familia. Javier, por su parte, no había cambiado su esencia. Seguía siendo el hombre humilde y trabajador, aunque con la ayuda y el consejo de Isabela había convertido su pequeño negocio de jardinería en una próspera empresa de paisajismo que daba trabajo a muchas personas. No lo hizo por el dinero, sino por la pasión de crear belleza y vida, un valor que ahora compartía con la mujer que amaba. Aprendieron a fusionar sus mundos, la astucia empresarial de ella con la sabiduría terrenal de él, creando un equilibrio perfecto. La escena final de su vieja vida y el comienzo de la nueva siempre ocurría en el jardín. En el corazón de la propiedad, el pequeño girasol que había viajado desde el barrio obrero ahora se erguía alto y fuerte, con su cara dorada siempre vuelta hacia el sol, un faro de esperanza que les recordaba su historia. A su alrededor, los tres habían creado el Jardín de Sofía, un pequeño terreno caótico y feliz en medio de la perfección del resto de la propiedad, donde plantaban juntos todo tipo de flores y vegetales sin orden ni concierto. Era allí, con las manos en la tierra, donde eran más felices. Isabela ya no era la millonaria disfrazada de pobre, sino una mujer que había encontrado el amor sincero. Javier no era el jardinero puesto a prueba, sino un padre para una niña que lo adoraba. Y Sofía, rodeada del amor incondicional de ambos, era simplemente una niña feliz. Su amor, nacido de una mentira, había florecido en la más hermosa de las verdades, demostrando que nunca debes juzgar un libro por su portada. Y así, en la tierra fértil de la honestidad, su familia, como aquel girasol, creció fuerte y siempre buscando la luz. Una conmovedora historia de reflexión que nos recuerda que el verdadero valor de una persona reside únicamente en la riqueza de su corazón. Si esta historia también ha tocado tu alma, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para que podamos seguir compartiendo juntos más lecciones de vida.